Minutos a usted que nos sintoniza, gracias por estar aquí. Aún tenemos más que compartirles. Álvaro, cuéntanos. Bien, sí, creo que ya está José Antonio Domínguez, ex diputado de la República, pero también queríamos preguntarle a Ana Matilde Gómez, como abogada, ex procuradora, ha salido a la palestra una lista de médicos que realizaron unas cirugías bariátricas pagadas con dineros del Estado panameño. Pero no sale la lista de los beneficiarios de estas cirugías bariátricas. La gente dice, ¿por qué no dan a conocer los nombres? No sé si esto es ético tratándose de temas de salud, porque a los médicos que practicaron estas cirugías, simple y sencillamente, ellos se les contrató para hacer un trabajo. No creo que hayan cometido un delito. Bueno, va a depender. Evidentemente, tratándose de fondos públicos, todos deberíamos saber quién es finalmente el receptor del dinero público o a dónde va a parar el dinero público. Y eso fue a parar a manos de un profesional de la medicina que, si en efecto la intervención se hizo y era necesaria, está más que justificado. Pero también ha habido casos en los que se falsea la información médica o se presta a un profesional de la salud. Recuerde que cualquiera en cualquier momento puede caer en un acto. Sí, evidentemente yo estoy hablando sobre el supuesto de que el médico hizo el trabajo, claro, el médico. Por eso, ahora, ¿qué pasa? La ley en Panamá, que ya esto era una corriente desde hace muchos años en el mundo entero, lo de la protección de datos personales, Panamá entra en ella en el año 19, la ley 81 del 2019, se aprueba la ley de protección de datos y no la reglamentaron sino hasta el 2021 con el decreto ejecutivo 285. Ahí se establece lo que es dato sensible y dato confidencial. Y también remite a otras normas que establezcan criterios de transparencia en base a la información que se maneja en entidades públicas y privadas. Evidentemente, los datos que guardan relación con la salud de la persona son datos de carácter confidencial. Los datos sensibles son aquellos que pudieran, como pudieran traerte actos de discriminación o de riesgos a la vida, como por ejemplo tu filiación sindical o me explico, cosas como esas, datos que tienen que ver con tu militancia política y otras cosas que pudieran traer algún tipo de discriminación o actos atentatorios contra la persona. Así que aquí lo que va a depender es si se encuentra una irregularidad en el destino de esos fondos, es decir, porque hubiera de por medio a la operación un tráfico de influencias para poder conseguirla, o porque la persona no la necesitara, o porque fuera estética y no médica, porque hay algunas de estas operaciones que habría que determinar si realmente desde el punto de vista médico no se necesitaban. Sí, si se comprometía la salud o no. Ese dato, exactamente, ese dato podrá ser entregado a la autoridad competente, como dice la ley, ¿no? Pero ¿quién pudiera presentar esto sería una demanda o una denuncia para que se investigue? Evidentemente, quien tiene que, el principal custodio de los fondos públicos en un Estado de Derecho, de acuerdo a nuestra Constitución, es el Contralor General de la República. Si se manejó con las partidas discrecionales, si el Contralor General de la República entregó un finiquito al presidente Cortizo de que su manejo fue todo bien, no sé si lo recuerda, en el periodo de la presidenta Mireya Moscoso, yo intenté investigar lo que eran las partidas discrecionales y junto al Contralor en ese momento, Dani Kuzniewski, ensayamos una fórmula y la Corte nos contestó que nosotros no éramos siquiera parte en el proceso. O sea, no podíamos custodiar, yo no podía custodiar esos dineros porque había un finiquito del entonces Contralor Alvin Widen. Y el Contralor de la República es que a través de ese documento le pone fin al manejo de esa cuenta. Entonces, al examen de esa cuenta, ¿no? Y sin ese informe de la Contraloría, es muy poco lo que se puede hacer en materia de fiscalización de la partida discrecional del presidente de la República. Así que es como todo está hecho para eso, ¿no? Así que ojalá que tendría que investigarse a partir de
entonces de la atención médica que se dio y del paciente, pero ¿cómo tienes la información del paciente si no abres la denuncia? Tal vez si alguien conociera a uno de los que fue beneficiado y dice, mira, aquí definitivamente esta persona ha sido toda la vida flaca y estoy hablando burdamente, ¿no? Toda la vida ha sido flaca, yo no he visto que le han hecho ninguna operación, ¿no? Entonces ahí pudo haber habido algo de falsedad, algún tipo de peculado, etcétera, pero tendría que ser a partir de esa denuncia. De menos eso va a estar muy complicado. Sí, definitivamente que sí, y un medio que publique esto, si logra tener el acceso, se corre el riesgo de que la demanda. persona que no ha autorizado la publicación de su dato, vamos a suponer, si a mí me hubieran operado y yo soy una persona transparente, de verdad lo necesitaba, no tenía los recursos, eso me estaba causando una situación de salud grave, ¿verdad? Y yo digo, miren, yo fui una de las beneficiadas, aquí está mi operación, está mi diagnóstico, está todo, y yo autorizo a que publiquen y verifiquen, ahí no pasa nada, porque la ley de protección de datos en eso es muy clara. La autorización de la persona dueña del dato, porque la idea es que tú eres el dueño de tu dato y tú decides cuándo ese dato es público, cuando se trata de algo confidencial o un dato sensible, o cuando tú autorizas a que quien maneja el dato lo publique. Y hay tres condiciones que establece la ley siempre, que son los datos por razones históricas, por razones científicas y por razones estadísticas. Allí siempre se puede manejar el dato, pero nosotros no estaríamos haciendo ninguno de esos trabajos, ¿no? Ni histórico, ni científico, ni estamos levantando una estadística de cuántas operaciones bariátricas se han hecho en el país, etcétera. O cuánta es la incidencia de la, no sé si se llama morbilidad, de las personas que llegan a necesitar eso. O sea, nosotros no estamos en ese campo. Así que está un poco limitado y complicado el tema. Ok, yo no me atrevería a decirle a todos los que se someten a una cirugía bariátrica que hagan ejercicio y coman bien. Hay personas que verdaderamente sí lo necesitan. No soy profesional de la medicina. Vamos a ver si invitamos a algún de estos Y lo que médicos. siempre se ha dicho, Álvaro, cuando se trata de fondos públicos, que haya criterios de manejo, que haya parámetros transparentes para establecer cuáles son los criterios. Y una vez que las personas llenan el criterio y tienen la posibilidad, que no haya solo un acceso producto de que yo conocía a la secretaria de fulano que le habló y que le dijo para que me ayudaran. O sea, no puede ser así. Los fondos públicos no se pueden manejar con ese nivel de discrecionalidad. Pero así se manejaron. Bueno, José Antonio Domínguez, quien fue diputado en los tiempos de Ana Matilde Gómez, también en la Asamblea. Qué interesante, o sea que esos tiempos existían. Se reencuentran acá en Noticias 180 Minutos. José, saludos. José Antonio, ¿y las vigas? ¿Qué pasó con las vigas? Unas vigas que se compraron en el periodo 2009-2014 para la reparación en un proyecto integral que se iba a hacer supuestamente en el Puente de las Américas y que no se hizo, según el viceministro de Icaza, porque tendrían que obstaculizar o impedir el paso por el puente durante un periodo y eso no indefinido. lo sabía antes de comprarla. O sea, también uno se tiene que preguntar cómo hacen semejante compra de 3 millones de dólares en el gobierno 2009-2014, el gobierno de Ricardo Martinelli. O sea, ¿cuál era el ministro del MOB? Suárez, que está hasta aquí en su caso. Tú se pregunta, pero ¿cómo? ¿Tú no sabías que el puente dónde quedaba? Ni cómo era. Así es peor que eso. Es mucho, pero mucho peor que eso. La historia del puente viene desde larga data. En el gobierno de Endara se hizo un estudio y se determinó la urgencia del cambio de la losa del puente. En los gobiernos posteriores se estuvieron poniendo curitas. Nadie le dio importancia al estudio y a la urgencia del cambio de las losas. Sí se sabía de antemano que para poder realizar ese cambio de losa tenían que tener un acuerdo y una coordinación estricta con la autoridad del canal, porque la autoridad del canal no iba a permitir que se tocara una piedrita del puente si no se le garantizaba el 100% de seguridad al paso de los buques que transitan debajo del puente. Y tiene toda la lógica del mundo, ellos son los responsables. Entonces,
que hayan hecho una licitación para supuestamente cambiar la losa del puente sin tener la coordinación con la ACP, ya te deja saber que ahí hay algo oscuro y también acuerdos bajo mesa. Eso no se podía haber hecho. Haber hecho la compra, alguna trama tenían detrás de todo esto. Y peor, en el 2023 esas vigas estaban en el patio. ¿Cómo se escaparon esas vigas del patio en mayo del 2024? Aún en manos del ministro recién saliente. Entonces, quieren buscar quién es el responsable. Es sencillo. ¿Quién es el representante legal del Ministerio de Obras Públicas? Es el ministro de Obras Públicas. A él no se le dio el puesto para sentarse detrás de un escritorio e ir a cobrar un salario. Él tiene obligaciones y responsabilidades, y entre ellas es velar por todos los bienes que se le ha puesto bajo su custodia. Él no puede hacerse de vista gorda porque es ministro, estoy sentado, estoy pasando, firmando documentos y no tengo que hacer más nada. Todos los equipos que están en el ministerio están bajo su tutela. Y alguien tiene que haberle mostrado el inventario y decirle, ministro, aquí están las vigas, nosotros nos vamos, esto queda aquí. O sea, no hubo una transición, no hubo una entrega al siguiente ministro. Es correcto, y no solamente eso, sino que para poder mover esas vigas se necesita una logística. Eso no las cargan 2 personas ni 4. Yo creo que ni 8 pueden con una viga. Ahora van a poder moverlas sin autorización. Y un equipo especial, o sea, unas plataformas especiales. Eso no se puede cargar en un pick-up. Pero además un lugar que tiene custodia, que tienes un recinto cercado, que hay custodia, que además necesitas varios viajes. O sea, a mis manos llegó... Esas vigas no salieron de ahí con desconocimiento de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas. A mis manos llegó una... Tienen que haber tenido la permisología adecuada. Casualmente de eso iba a hablar. A mis manos llegó una supuesta nota firmada por un exfuncionario del Ministerio de Obras Públicas, dirigida a un miembro de la Policía Nacional, pidiéndole apoyo en el traslado de un número de vigas hacia la región de Azuero. De esas vigas. Eso funciona así. En teoría, todo el que construye, José Antonio lo sabe, todo el que ha tenido, sabe que tiene que pagarle a la policía por la custodia especial esa para cerrar la calle, para poder meter una grúa, para poder movilizar una viga como esa, por el riesgo que hay para el resto de las personas o el entorno donde se va a mover esa viga y entra una grúa. Sobre todo la custodia. Cuando tú manejas un camión que va sobre medida, entonces necesitas un custodia. Tienes que llevar una persona o con un carro y luces que adviertan, viene detrás de mí un camión cargado, así que tienen que tener cuidado. Eso hay que hacerlo. Por eso te digo, eso no se pudo haber hecho sin el conocimiento del Ministerio de Obras Públicas. Ahora, no necesariamente del ministro, en eso estamos de acuerdo, puede ser algún funcionario que estaba al tanto de que ahí están las vigas y ve la negligencia de un ministro de que va a entregar cartera y sabe que hay ahí y no lo anotó o no lo dijo o no estaba. Obviamente, bueno, también existen ladronzuelos de baja monta también, no se extrañen, eso también pasa, ¿verdad? De alguien que dice, yo estoy esperando a ver si se les olvida. Si se les olvida, este negocio es para mí. Ana, pero la negligencia está clara. Que le roben una computadora en el ministerio, que le roben una llanta de un par de carros, yo te lo puedo aceptar. Pero que te roben 600 vigas y que el ministro no se dé cuenta, tú discúlpame, pero no. La negligencia... No, tú fuiste ministro del MOP y tú debes saber lo que estás diciendo. Si tú puedes tener control de todo eso, perfecto, estoy de acuerdo contigo. La negligencia, la incapacidad o la irresponsabilidad no es excluida por la ley. Tú eres responsable y tienes que hacerte responsable por lo desaparecido. Pero aquí, ¿qué ha pasado con esta gente? Ana, no tenemos un solo culpable del puente de Bandán. Oye, ahora cuéntame algo. ¿Por qué si desde el gobierno de Endara
hablaban de un informe de urgencia. ¿Por qué no se atendió? En el mismo gobierno Endara que recibe el informe. No, se recibe a finales del gobierno de Endara. Ah, ok. El estudio lo mandó a hacer Alfredo Arias y le tocó a él ya recibirlo. A mí, el último año, no nos daba tiempo de hacer la licitación. Se dejó en bandeja de plata para el siguiente ministro, Luis Blanco, dicho sea de paso, y él, en vez de hacer lo que pedía el informe, mandó a hacer un trabajo cosmético en la superficie de la rodadura de milímetros. La losa tiene mínimo 20 centímetros, pero él mandó a hacer de milímetros con un material epóxico que no duró ni 3 meses. Wow. Eso no debería haber hecho de esa forma. ¿En qué condición está ese puente a juicio suyo? Porque han surgido comentarios de que el puente no está en buenas condiciones. No lo está, Álvaro, nadie, y un ingeniero que se atreva a decir que el puente resiste A o Y carga es irresponsable, y como miembro del Colegio de Arquitectos e Ingenieros debieran quitarle la licencia. O sea, cuando estábamos en la asamblea no salió este tema, José Antonio, tú que estabas en la Comisión de Infraestructura, yo creo, ¿verdad? Claro que salió. Y que el gobierno de Varela, nada, tampoco. No, para nada, pero perdóname. Varela fue una vergüenza, la verdad es que... El ministro de Varela no dijo que en Panamá no había hueco. Ah, verdad, que eso Por es Dios. otro que no servía para hostia. Sí, hombre. No, hombre, no es que hemos estado llenos de una partida de irresponsables que van a los cargos públicos. De verdad que esto da dolor. Ya yo hablaba hasta de un tribunal patriótico, ya yo no sé ni qué inventar para ver si la gente rinde cuentas, oye. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros en nuestro país? Es muy sencillo. Quien sube al poder escoge no a personas capacitadas y de conocimiento, sino a sus amiguitos. A todo ingeniero tú puedes hacer el trabajo. O a quien le tape los negocios, o quien le ayude a hacer los negocios. Los negociados. Claro, es eso. Y por eso es que tenemos la respuesta que tenemos. Y la pregunta que yo hago, ¿esperan algún cambio en gobiernos futuros? Y mi respuesta sería automáticamente no, todo va a seguir igual. Yo siempre he mencionado, yo creo que lo dije en la asamblea cuando tú estabas también, Ana Matilde, Taiwán no tiene 3 poderes del Estado, tiene 5. La Contraloría la convirtieron en un poder del Estado para impedir que el Ejecutivo, el Legislativo pudieran meter la mano. Y el 5º poder del Estado viene siendo lo que nosotros hemos llamado carrera administrativa. Es un órgano que controla a todos los funcionarios públicos. El ministro de una cartera no puede votar a un solo funcionario. Él tiene que remitirlo a ese órgano y demostrar que el individuo ha cometido un delito o es incapaz o lo que sea. Ese órgano estudia a todos los funcionarios públicos. Ese órgano es el que decide a través de los estudios que hace de los funcionarios quién tiene mérito para incremento de salario y para subir de puesto. Entonces se acaba ese jueguito de que yo entré en el gobierno, soy el nuevo ministro, quito a todos y pongo a los míos. Eso se acabó. Entonces ese funcionario público que es entrenado con fondos del pueblo hace carrera administrativa, hace carrera en el gobierno y no es votado, y él hace su trabajo de forma correcta. Ahí se acaba todo esto. Pero mientras sigamos con el jueguito que entré yo y pongo a los míos, eso se acaba. Oiga, digo, vamos a seguir teniendo lo mismo de siempre. Yo me puse a investigar y hay otro tema ahí que salta a la vista y es el costo de esas vigas. En ese entonces, hace 10 años que se compraron o un poco más, costaron $5,000 cada una y hoy en el mercado no cuestan $2,500 cada viga. Entonces, y eso lo investigué en el mercado panameño, con las dimensiones que investigué de dichas vigas. Idéntica. Sí, idéntica.
Y estamos hablando de hace 10 años, cuando el flete y el costo del acero era más barato, supuestamente. Bueno, así es. Bueno, eso Nosotros vamos a seguir. unas compras llenas de sobrecostos y sobreprecios en el periodo, bueno, en varios periodos, pero en ese fue una cosa exagerada. Sí, Ana, de vuelta, sobrecostos son costos necesarios para la culminación de una obra, son un imprevisto Los sobreprecios. Es el abuso en el precio de un producto o servicio. Eso es la diferencia. Y aquí lo que hemos vivido es de sobreprecio. Yo estoy construyendo y estoy haciendo carreteras. Yo no voy a decirles cuánto me cuesta un kilómetro de carretera, pero obviamente está muy, pero muy por debajo de lo que se está cobrando en el Estado. Y ahí es donde entra el papel de la Contraloría. La Contraloría tiene su división de ingeniería que debe además revisar los precios de los estándares internacionales y locales para poder decirle a una institución, oiga, ve, espérese un momentito, usted lo que está comprando, ¿por qué está comprando ese precio? Esa es parte de la función de la Contraloría. Ana, pero ¿tú crees que ellos contratan ingenieros? Yo en la Contraloría, sí. Parqueros de calle, lo que ponen ahí porque tienen idea cero de lo que se hace en este país. Cero. Será de la politización de la Contraloría para acá, que viene desde la Bianchini para acá, porque definitivamente cuando hay un buen contralor sabe que su equipo de ingeniería y de arquitectura es fundamental para la supervisión de las obras. Por supuesto, es que tú tienes cualquier ingeniero, por muy poco preparado que esté, sabe que puede entrar en internet y buscar precios, porque todas las empresas te los ponen, los precios de sus productos. Quiero buscar metales, pueden buscar cuánto vale cada viga de acero, el tipo de acero que quieren, todo. Quieren saber cuánto vale el metro cúbico de concreto de las diferentes resistencias, también lo pueden investigar. O sea que podrían hacer una comparación rápida de lo ofertado y lo que se está aprobando para entonces saber si están dentro de los rangos aceptables y poder decir que el proyecto no es oneroso, sino que está dentro de los rangos. Pero ¿cómo van a hacer eso? Y se le fue... Cuando el mismo van a hacerlo. No se puede. No se puede. O sea, que hay un absurdo. Aquí lo que está sucediendo son cosas inéditas, algo que, digo, ¿cómo se permite que pase en este país? Ya, y no hay... La unidad estaba hilando frente de todos nosotros. No hay con precisión, porque yo tengo las declaraciones del viceministro, si eran 600 vigas. Dice que se hizo un estimado en base al lugar donde estaban. En base al lugar donde estaban, y se sacó como promedio que eran 600. Lo segundo, la nota que yo tengo data de marzo del 2024, que se hizo esa solicitud, marzo del 2024. No se ha dicho con precisión desde cuándo empezaron a salir vigas de ese patio. O sea que el ministro estaba al tanto de que ahí estaban las 600 vigas. Claro. Oye, si eso está constatado, está perfecto. Ahí está su responsabilidad también, ¿no? Ana Patilde, ¿te acuerdas de la ley Sapo? La ley que yo voy a pasar en tercer debate. Aplíquenla. Ofrezcan recompensa para aquellos que den información de cómo salieron las vigas. Y créeme que en menos de una semana tienes detalles de dónde empezó y cómo terminó. Ahora, bueno, ya hay, porque ya hay un detenido que es una persona dueña de una recicladora, algo así también, ¿no? Yo leí algo en los medios, Álvaro, no sé si tú estás al tanto, así que eso va a salir, oye, esa información va a salir. Y una cantante que le depositaron un poco de vigas en su terreno y no se dio cuenta, no sabía que estaban ahí, no la veía. Yo creo que no fue en su terreno. No, fue cerca, fue cerca de una propiedad. Sí, así tampoco es la cosa. Y aquí dice que la Fiscalía Anticorrupción se encuentra tras la pista de 3 exfuncionarios de la Junta Comunal de Veracruz
presuntamente implicados en la desaparición de 600 vigas pertenecientes al Ministerio de Obras Públicas. Dice que hay orden de aprehensión, pero que no se han podido hacer efectivas, dice la nota, que hablan de un hombre al que se le atribuye ser la persona que transportaba, entregaba y cobraba por la entrega de las vigas. O sea que esta persona debe tener mucha información, porque no creo que haya actuado solo. Claro, él tiene que saber Oye, con quién compartía la plata. hay cosas que de verdad a mí en lo personal me molestan. Estamos haciendo un mundo de 3 millones de dólares, que es lo que representan esas 600 vigas. Yo presenté una denuncia con pruebas ante la Procuraduría por el aeropuerto de Tocumen y por el proyecto de la ampliación, o sea, el cuarto puente del canal en su primera fase, que era la adjudicación del contrato administrativo de la ejecución de la obra. Y la señora Kenia Porcel hizo 0 caso de ese trabajo. 0. Yo no vi ningún tipo de investigación. Se le entregaron las pruebas que pueden ser hoy vistas en internet, fueron posteadas por el organismo del país de donde se saca esa información, que es China, sobre el avance del proyecto en su momento, del que usaron como ejemplo para poder licitar y participar en la obra, siendo ese reglón un reglón que no permitía saneamiento. O sea que si no cumplías con lo que decía el reglón, tenía que ser eliminado. Y lo pasaron por alto. La empresa siguió. Y ahí hay millones de dólares, tal vez no 3, tal vez muchos más. Eso nada más para poner ejemplos. En el aeropuerto, ¿cuántos millones de dólares se pagaron por una ampliación después de que era un estudio, diseño y construcción de la ampliación de la terminal del aeropuerto de Tocumen? Y cuando estaban por terminar, le dicen al gobierno: no, ahora tenemos que hacer un contrato para la construcción de la vía de acceso a las puertas de embarque. O sea que me iban a entregar una terminal que no se podía usar porque los aviones no podían llegar. Entonces, ¿dónde está el estudio? Tú no has averiguado el curso que siguió, digo, si la investigación, si no hicieron nada, no fueron ante la, no pidieron siquiera el sobreseimiento ni nada. ¿Dónde está eso? ¿En qué estado está? Lo depositaron como algunas cosas, los archivos. Y ahí está. Bueno, sería bueno averiguar, ¿no? Y lo menos que podían haber hecho es informar al denunciante: hey, aquí está esto, pasó esto, se desestima. El denunciante no es parte en el proceso, eso lo dice la ley. Pero si había un querellante o como había fondos públicos, por lo menos sí podían haber pedido algo a la Contraloría, ¿no? Bueno, cero, eso se quedó en el limbo. Son millones de dólares. Quedan en el aire. Entonces, de esto hemos hecho un... Ahora, y eran del periodo de Varela. En el periodo de Varela. Ah, sí, bueno, ya sabemos que ahí había un blindaje, ¿no? El daño se causó en el gobierno de Martinelli. El daño que le hicieron al país viene del gobierno de Martinelli, pero la denuncia se presentó en el gobierno de Varela. Sí. Cuando nosotros estábamos diputados. Bueno. Muchas gracias, ingeniero José Antonio Domínguez. Excelente día. Y buena suerte en el compromiso que tiene ahora. Bien, gracias. Vámonos a Chiriquí, que hay información. Gracias, licenciada Ana Matilde, y a René Quevedo también. Gracias a ustedes.